hermanos. Vamos a dejar al final el recoger ofrendas y vamos a pasar a la exposición de la palabra. Mire, en línea seguía hoy el siguiente mandamiento, pero Dios me cambió los planes. El Señor me cambió aquí la situación y es necesario hablar de esto. Voy a pedirle que en su Biblia abra su Biblia en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 55, en el verso 6. Isaías capítulo 55, verso 6. Palabra del Señor que vamos a leer hoy y que va a hablar a nuestras vidas de una manera muy especial. Isaías 55, 6. ¿Ya lo tienen? Amén. Dice la palabra de Dios así, escuche: buscad a Jehová, ¿cuándo? Mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén. Ahora voy a pedirle que cierre su Biblia, que la guarde, que guarde sus teléfonos celulares. Todas las citas que vamos a ver yo se las voy a dar y usted las puede apuntar si quiere, pero aquí no busque ninguna cita. Ya no busque ninguna cita en su Biblia mientras está la prédica, ya no tenga ningún teléfono ahí a la mano. Simplemente escuche la palabra. Un recuento muy corto acerca de Isaías el profeta, que era hijo de Amós, era su padre. Isaías ministró en Jerusalén y en sus alrededores como un profeta, el profeta que daba la voz de Dios, que daba la voz del Señor. Él profetizó durante los reinados de 4 reyes, empezando por el rey Usías. En el capítulo 6 de su carta, de su profecía, de su libro, el profeta Isaías tuvo una visión. Y él dice, en el año que murió el profeta, el rey Usías, el año que murió el rey Usías, él tuvo su primera visión de parte de Dios. Él reinó, le digo, durante 4 reyes. Él profetizó en el reinado de 4 reyes. Esto sucedió más o menos 700 años antes de Cristo. Fue la profecía del profeta Isaías. Isaías era un hombre que él era de una condición social alta, era de las familias pudientes y ricas de Israel, pero él fue llevado cautivo también. Él fue llevado cautivo al igual que Daniel. Él fue llevado cautivo para aprovechar esa sabiduría que él tenía. Si ustedes leen el libro del profeta Isaías, se dan cuenta de que su escritura es una escritura muy pulcra. Él usa palabras que profetas como Amós, como Oseas, como Habacuc no usaban, porque él tenía otro tipo de educación mucho más amplia. Él había sido educado con más cultura, ¿verdad? Nos damos cuenta que el Señor, Él usa tanto al que no tiene una cultura amplia como al que tiene sabiduría del mundo también. Dios puede usar a cualquier tipo de persona, y Dios no está en contra de que nosotros nos cultivemos en nuestra mente, en nuestros pensamientos y en toda la sabiduría que de forma lícita el mundo nos puede otorgar, nos puede dar, en ciencias, ¿verdad?, en entendimiento de muchas cosas. Entonces Isaías, él fue contemporáneo del profeta Oseas, más o menos en ese tiempo profetizó junto con Miqueas también, y le decía que su estilo de escritura de Isaías es muy versátil. Él tiene más expresión, más amplitud de palabras, él usa más simbolismos,
riqueza de vocabulario. Isaías era alguien que tenía mucho léxico, que tenía una profesión casi de escriba. Y él escribió esto en el capítulo 55, en la segunda parte de su libro. En el capítulo 55, él escribe algo bien importante, que es: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Fíjense bien, le estaba diciendo esto al pueblo de Israel. Pero en los tiempos, hermanos, esta palabra es para nosotros hoy. Es para mí hoy, es para usted hoy. Fíjese, busquen al Señor, dice Isaías, mientras pueda ser hallado, dando a entender que habrá un tiempo en que ya no se va a manifestar Dios, en que ya no va a haber más palabra de Dios, en que ya nadie va a poder conocer a Dios. Llegará un tiempo, y ese tiempo está cercano, porque se adivina y se nota en las palabras de Isaías la urgencia. Buscar, fíjese bien, él está dando este verbo intenso, buscar. Es un verbo activo, no es un verbo pasivo, es un verbo que exige que aquel que lo escucha, aquel a quien está dirigido, tome una acción, que no se quede quieto, que no se quede callado. Buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Está diciendo Isaías: ahora hay oportunidad de buscar a Dios. Hoy hay tiempo y oportunidad de buscar a Dios, porque Dios está dispuesto a acercarse al hombre. Hoy llegará el momento, llegará el tiempo no muy lejano en que la gente intentará buscar de Dios, como en el tiempo de Noé, cuando vino el diluvio y Noé les decía: hoy es tiempo de arrepentirse, hoy es tiempo de que busquen de Dios. Va a llegar el tiempo en que no van a poder encontrar a Dios. Y llegó ese tiempo, llegó el diluvio y decían: ahora sí creemos, Noé, ábrenos la puerta. Pero Noé ya no podía hacer nada. Ya Dios había cerrado la puerta. Así vendrá el tiempo cuando Dios cierre la puerta de su palabra, cierre la puerta de su presencia para las personas. Ya no va a haber más presencia de Dios. Así como el pescador que sabe que el mar le da una oportunidad para pescar. Hay un tiempo propicio para echar la red, para tirar los anzuelos. Hay un tiempo. Es el tiempo en que los peces están activos y andan comiendo. Los pescadores lo saben. Y saben cuál es el tiempo en que tienen que ir a pescar, porque habrá un tiempo en que el mar se cierre y que los peces no estén ahí para comer. Igual, de la misma manera, hoy es el tiempo de buscar de Dios. Dice, Dios nos marca un tiempo específico para buscarle y para poder encontrarle. Isaías le decía al pueblo, fíjese bien, hermano, los verbos que él usa: buscad al Señor mientras puede ser hallado. Y dice, llamadle en tanto que está cercano. Habrá un tiempo que está escondido aquí, implícito en estas palabras, en que Dios va a estar lejano, en que Dios ya no va a estar cerca. Nosotros estamos acostumbrados a que le pedimos a Dios, Él nos escucha, Él está con nosotros, su presencia está cada día en nuestras vidas. Pero vendrá el tiempo, hermanos, en que el Creador, en que Dios ya no va a poder ser encontrado, va a estar lejos, va a estar inaccesible para el ser humano, inaccesible para nosotros. En este contexto en que escribió Isaías, lo vemos a él, al profeta, mostrando gran preocupación por el pueblo de Israel. Él se preocupaba por su pueblo, por el pueblo que se encontraba en el exilio, se encontraba en el exilio babilónico. Se lo habían llevado cautivo. Lo llevaron cautivo por causa de su desobediencia a Dios, por causa de su desobediencia a su palabra, por causa de no guardar los sábados sagrados que Dios le había dado, por causa de adorar ídolos, de tener idolatría en su corazón, idolatría visible, por causa de la maldad que esos ídolos traían en sus vidas y los hacían actuar de esa manera. Por eso Isaías le escribe al Israel que está en el exilio, al Israel que está en Babilonia, y les dice esto porque Isaías sabe y sabía que es
muy fácil olvidarse de Dios, sobre todo cuando te llevaron cautivo a una tierra extraña. Si nosotros, hermanos, estando aquí en nuestro contexto social, en nuestro mundo, en nuestra sociedad donde nos desenvolvemos, nos olvidamos de Dios en nuestra vida cotidiana, porque el ser humano tiende siempre a alejarse de Dios, porque es su tendencia natural, es su naturaleza, alejarse de Dios, no acercarse a Dios. Entonces, imagínense el pueblo de Israel en ese exilio en el que estaba, viendo cómo se adoraban dioses extraños, viendo cómo la gente era prosperada en Babilonia, viendo las riquezas y los lujos de los palacios babilónicos, viendo que ellos adoraban a ídolos y que eran bendecidos y que vivían de una manera que ellos no podían vivir. Decían, esta nación nos conquistó a nosotros, sus dioses, porque así lo atribuían, sus dioses fueron más fuertes que nuestro Dios. Y entonces era una tentación constante el estar en contacto con esa cultura babilónica, idólatra, y era muy fácil que ellos entonces se permearan de eso y buscaran el ser como ellos y vivir de esa manera. Pero por eso Isaías les estaba hablando esto: no se dejen influenciar, busquen al Señor aún en la tierra donde ustedes están, aún en Babilonia, aún que estén cautivos, busquen a Dios mientras pueda ser hallado, porque Dios se puede encontrar ahora, búsquenlo. Y esto, les digo, implica una actividad de parte del que escucha y del que quiere buscar a Dios. Déjenme encontrarle una cita que tengo aquí. Y es muy significativo esto, hermanos, porque esto habla a nuestras vidas de una manera muy especial. Vaya usted pensando en todo lo que le estoy hablando, en lo que le estoy diciendo, y vaya usted haciendo un comparativo de su vida, de la vida de cada uno, con lo que estamos hablando. Y entonces, la principal preocupación que tenía Isaías acerca de esto era que el pueblo de Israel, exiliado en Babilonia, perdiera su identidad como pueblo de Dios. Y mis hermanos, es muy fácil que nosotros perdamos nuestra identidad como hijos de Dios cuando estamos rodeados de amigos inconversos, de grupos de personas que no conocen de Dios, que no tienen temor de Dios. Trabajamos con ellos, estudiamos con ellos, nos rodeamos de ellos, y eso permea nuestro pensamiento y eso influye en nuestro carácter. Cuando no estamos bien sujetos a la palabra de Dios y de repente ya nos encontramos hablando como ellos, diciendo maldiciones, pensando como ellos piensan, participando de las obras que ellos hacen. Era tan importante este mensaje que era precisamente para guardar esa fe que posiblemente ellos podían perder de una manera muy fácil donde ellos se encontraban. Busquen a Dios. Y la situación era que ellos podían perder su identidad, pero seguir actuando como religiosos, seguir actuando como que creían y obedecían a Dios, cuando por dentro ya no tenían identidad, cuando por dentro ya estaban vacíos de Dios, cuando únicamente guardaban una apariencia externa y se daban a conocer entre su grupo de que todavía tenían temor de Dios, pero cuando estaban lejos de ellos se comportaban como alguien que nunca había conocido a Dios, una persona religiosa, lo que llamamos nosotros un fariseo, ¿verdad? ¿Ustedes conocen a alguien que lleve una doble vida como esta? En donde aquí es uno, pero en la calle es otro. Con sus amigos se comporta de manera diferente. En la iglesia se comporta muy santo. Esto es lo que Isaías quería remarcar sobre ellos. Les ponía un desafío, ¿verdad?
Busquen a Dios, busquen a Jehová mientras puede ser hallado. Fíjense bien, la primera palabra que usa Isaías es un llamado urgente. Hay urgencia en su voz. Buscad, buscad, es una orden imperativa continua. Es una orden imperativa continua. Búscale hasta que lo encuentres. Pero cuando lo encuentres, síguelo buscando, porque nunca vas a terminar de encontrarlo. Nunca terminamos de encontrar a Dios. Nunca, hermanos, terminamos de conocer a Dios. Aparentemente nosotros encontramos a Dios y estamos relajados con eso. Y estamos creyendo que estamos bien con eso. Pero no es suficiente. No es suficiente porque Dios cada día tiene más para darse a conocer a nosotros. Y nunca, aunque tuviéramos 100 vidas o 1000 vidas, nunca terminaríamos de conocer a Dios buscándole cada día. Nunca terminaríamos de conocer su grandeza, su poder, su amor. Nunca, porque Dios es infinito. Dios es infinito. A Dios nunca terminaremos de conocerlo. Es ese llamado urgente. ¿Por qué? Porque se va a terminar el tiempo. Busquen al Señor. Búsquenlo mientras puede ser hallado. Habla de que llegará el tiempo en que, aunque querramos, ya no vamos a poder encontrar a Dios. ¿Cómo se tiene que buscar a Dios para poder encontrarlo? ¿De qué manera? Nos da a entender de que Dios no se revela tan fácil. Es como cuando usted está buscando algo o alguien, tiene que poner sus sentidos cuando está buscando para encontrar algo importante que se le perdió en su casa, que se le perdió en la calle, la preocupación que hay, la urgencia que existe cuando se le pierde algo importante en su vida, un documento, el teléfono, un libro, X cosa, una joya, dinero. ¿Cómo lo busca? ¿De qué manera busca? Desesperado, ansioso por encontrar aquello que se ha perdido. Desesperado. ¿Por qué? Porque es importante que lo encontremos. Y es el llamado urgente. Usted sabe que si no encuentra el dinero que se le perdió, alguien lo va a encontrar y ya no se lo van a dar. Lo va a perder. Y que entre más tiempo pase y esa cosa está perdida, aunque esté en su casa, tal vez menos posibilidades hay de encontrarla. El profeta Jeremías habla de lo mismo en su carta. No busque en su Biblia, recuerde, déjela ahí, nada más escuche. Jeremías 29:12 dice: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y seré hallado por vosotros, dice el Señor. ¿Qué es necesario? Buscar a Dios de todo corazón, hermanos, de todo corazón. Y tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. ¿Realmente buscamos a Dios de todo corazón? ¿Lo anhelo? ¿O pongo más énfasis cuando se me pierde el celular que para buscar a Dios? ¿Verdad? Porque cuando se pierde el celular, hay muchos que hasta tiemblan. Porque el celular ya creó un vínculo con ellos, un lazo invisible. Y está ahí. Pero ¿cómo dice que tenemos que buscar al Señor? ¿Cuándo me van a encontrar? Dice Dios. Cuando me busquen de todo vuestro corazón, con todo vuestro corazón. Imagínense, hermano, cuando busquemos a Dios realmente con todo nuestro corazón, qué maravilla va a ser, qué bendiciones va a caer a nuestra vida. Bendiciones intensas, salud de todo tipo, sobre todo salud emocional, buena relación con Dios, buena relación espiritual con Él. El profeta Amós también, en el capítulo 5, verso 4 de su libro, él dice: buscadme y viviréis, dice el Señor. Búsquenme y vivirán. Hermano, tal vez nosotros como cristianos, por no haber buscado al Señor de todo corazón, no hemos vivido nuestra vida cristiana en todo su potencial. No lo hemos vivido. Simplemente hemos pasado el tiempo pensando y satisfaciéndonos con el pensamiento de que estamos bien,
de que ya soy cristiano, ya voy a la iglesia, ya soy bautizado, pero ¿y qué? Búscalo hasta que lo encuentres. Y cuando lo encuentres, síguelo buscando, porque nunca terminarás de encontrar a Dios. Y el Señor dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Llamadle mientras está cercano. Esto es, llamen a Dios, clamen a Dios mientras puede escucharte, ¿verdad? Haciendo una comparación entre nosotros, yo puedo gritar y me escuchan tal vez de aquí a la calle, pero ya más lejos no me escuchen. Así es esta situación con Dios, porque Dios se va a alejar, y no que Dios no tenga la capacidad de escuchar, sino que su gracia ya no va a estar para nosotros en nuestra vida. Él va a cerrar su oído a nuestras súplicas, a la súplica. Dice: llámenle mientras está cercano. Hermano, estamos viviendo los últimos días de nuestra era, de nuestro tiempo. Vienen cosas muy fuertes, vienen cosas muy diferentes, y esto hace que vivamos tiempos peligrosos, tiempos difíciles, tiempos de gran peligro, tiempos de gran maldad en el mundo, tiempo donde reina lo material, donde lo espiritual se ha acabado, por lo menos lo espiritual bueno. La oscuridad domina las mentes de todas las personas sin Dios, porque la oscuridad está presta para llenar todas las mentes. Por eso el Señor dice: llámenle mientras está cercano. Notan la urgencia de Dios en este llamado por medio del profeta Isaías. Búsquenle mientras puede ser hallado, llámenle mientras está cercano. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, los tiempos peligrosos de los que habló el apóstol Pablo en su carta a Timoteo, ¿verdad? Porque vendrán tiempos peligrosos estos últimos días, tiempos duros y difíciles, donde habrá hombres amadores de sí mismos que buscarán únicamente su placer, únicamente su bienestar, donde no les importará lo espiritual. Está hablando de que la gente únicamente va a buscar lo material, no se va a buscar lo espiritual, no se va a buscar a Dios. Hoy estamos todavía en la orilla, a tiempo, en los límites de la búsqueda de Dios. Y sigue diciendo el profeta Isaías: deje el impío su camino. Es una forma de buscar a Dios, de escuchar su llamado y de que los escuche. Llámenle mientras está cercano. Dice: deje el impío su camino. El impío es aquel que hace maldad y que vive en pecado. Fíjese bien, el impío es aquel que hace maldad y que vive en pecado. Esta palabra impío define a todo hombre, a toda persona que vive sin temor de Dios en su corazón. Todo hombre, toda mujer que aún viven en la vanidad de su mente, en la vanidad de su corazón, son malvados y son culpables. ¿Y cómo vamos a poder diferenciar a un impío? Porque fíjese que aún en la iglesia hay personas que son impías aún, son impías. ¿Por qué? Fíjese bien, porque el impío, así lo va usted a poder diferenciar y a poder ver esa característica de impío. El impío está decidido a seguir su vida de maldad y de pecado, y también intenta que otros hagan lo mismo. El impío puede estar en una iglesia, ¿verdad? Pero él está decidido, aunque vaya a la iglesia, a seguir su vida de maldad. Él no piensa en arrepentirse, él no piensa en renunciar a lo malo. Él tiene tal vez ahí sus pecados en los que se deleita, y mientras está en la iglesia está bien, pero luego sale y sigue su vida de pecado,
su vida de maldad, pero también intenta que otros lo sigan. Dice el Salmo 1, en el verso 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de impíos, ¿verdad? De malos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que son los impíos. Fíjese bien, hermano, que esa es la definición de impío y se deriva en los siguientes actos. Escuche, el impío es una persona cruel, es una persona impasible, es duro, despiadado, es inflexible, es ateo, es irreverente, ateo práctico, ateo de iglesia, a eso me estoy refiriendo. La palabra impasible, que define a un impío, que es una de las características de un impío, es lo siguiente: denota a una persona que es insensible, que no puede sentir y que no puede mostrar empatía ni una emoción de piedad hacia otros. Es indiferente totalmente hacia las necesidades o hacia la miseria que otros están viviendo. Es una de las características del hombre impío. No se puede vivir de una manera impía y a la vez buscar de Dios y servirle, porque es una contradicción activa, y es una contradicción que vemos en muchas personas, aunque estén en la iglesia. Mire, le pongo este ejemplo. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 2, de los versos 12 en adelante, se describe ahí la historia de los hijos de Elí. Elí era un sacerdote que ministraba en el altar de Dios al pueblo, pero él tenía 2 hijos que eran hijos impíos. Eso dice la palabra de Dios. Eran hijos impíos, hijos malvados, eran hijos del sacerdote. Conocían de mente, conocían la ley de Dios, pero no respetaban a Dios. No respetaban nada de lo que la gente hacía para Dios. Iba la gente a llevar sus ofrendas al altar a Dios, y ellos, cuando la carne se estaba cociendo, porque ofrecían la carne cocida, según dice el libro Levítico, al Señor, ¿verdad? Y nadie puede tocar esa carne hasta que esté ofrecida a Dios. Pero ellos iban y sacaban de ahí todo lo que querían ellos. Y la gente decía: no pueden tocar. Y ellos decían: nosotros somos los sacerdotes y podemos hacer lo que queramos. Y pum, sacaban la carne, lo mejor de la carne, y se la llevaban. Eso era algo ligero que ellos hacían, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos dice que ellos recibieron juicio de Dios directamente por su impiedad, aún siendo hijos del sacerdote Elí, el sacerdote que ministraba. Por eso yo le decía, esa impiedad se encuentra en cualquier persona, no solamente en personas en la calle, en personas que no conocen de Dios. Y es necesario que cada uno de nosotros analicemos si hay en nuestro corazón impiedad de esta manera. Si somos negligentes con Dios, si somos negligentes en el templo de Dios, si somos negligentes para escudriñar la palabra, para reunirnos, no nos importa, porque somos insensibles, porque somos impasibles, porque hay cierto tipo y grado de dureza en nuestro corazón, y porque no estimamos tan valioso a Dios como para rendirle todo nuestro ser. Y somos como los hijos de Elí, en cierta medida y aspecto. Nos está hablando el Señor hoy y dice: búsquenme de todo corazón, búsquenme con todo su ser, con toda intención, porque llegará el momento en que no me podrán encontrar. Por más que ustedes busquen, ya no van a poderme encontrar. Dice la segunda parte: y el hombre inicuo deje sus pensamientos. Fíjense bien.
Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino. Fíjese bien, el impío tiene que dejar sus obras. El impío tiene que dejar de hacer las obras malvadas y de oscuridad que hace. El impío tiene que dejar de obrar de esa manera. Pero luego viene, y el hombre inicuo deje sus pensamientos. El hombre inicuo es diferente al impío. Hay un hombre que hace iniquidad, que es inicuo, y esa es la iniquidad de su mente, la iniquidad de los pensamientos. La iniquidad se origina en la mente, se origina en los pensamientos. Tal vez alguien diga, yo no soy impío, yo todo lo que hago, lo hago bien y lo hago bueno para Dios. Yo no soy impío. No eres impío, pero tal vez eres inicuo. No pecas con obras, pero pecas con pensamiento, pecas en tu mente. Y con tu mente no solamente eres capaz de cualquier cosa, en tu mente eres capaz de todo. Y si tú dejas rienda suelta a tu mente te va a llevar a cualquier parte y te va a hacer cometer cualquier pecado en tu mente. Por eso el Señor espiritualiza los pecados. No solamente es adulterar, sino desear a la mujer ajena o al hombre ajeno. El Señor espiritualiza todo, porque no solamente es lo que hacemos, sino también lo que pensamos, cómo lo pensamos. ¿Qué permitimos que nuestros pensamientos hagan? ¿Hasta dónde permitimos que nuestros pensamientos lleguen? El pensamiento, si lo dejamos libre, hermano, no tiene fin, no tiene rienda. El pensamiento puede ir a cualquier lado y hacer cualquier cosa. Con nuestro pensamiento somos los más grandes y somos los líderes, y en nuestro pensamiento somos cualquier cosa que nosotros queramos ser, porque el pensamiento así es. Pero tenemos que sujetar esos pensamientos, porque si no, si les damos rienda suelta al pensamiento, el pensamiento nos puede llevar a la iniquidad. La iniquidad de la mente y la iniquidad de los pensamientos, porque cada ser humano, fíjate bien, cada ser humano, según datos de la ciencia, tiene 60,000 pensamientos en promedio por día. Sin darse cuenta, tiene 60,000 pensamientos por día. Y no nos damos cuenta de ello, porque la mente corre, la mente se va y la mente está siempre pensando y nunca descansa. Aún en nuestro dormir tenemos sueños y la mente está activa. ¿Qué pensamientos tenemos? Pues dice la misma ciencia, la misma investigación, que de esos 60,000 pensamientos que tenemos por día, entre el 85 y el 90% son basura. Entre el 85 y el 90% de esos pensamientos son basura. Pensamientos inservibles, pensamientos inútiles. Solamente ese 15% se salva. Por eso es tan importante, hermanos, que debemos nosotros de entender, de saber qué es lo que estamos pensando, de entender nuestros pensamientos, ¿verdad? Por eso dice, deje el hombre inicuo sus pensamientos, porque el hombre inicuo únicamente va a pensar iniquidad, va a pensar lo malo, va a pensar hacer maldad. ¿Por qué? Porque ahí surgen los pensamientos en nuestra mente, en el fondo de nuestro ser, en el fondo de nuestra alma y de nuestro espíritu. De ahí surge el pensamiento, la raíz del pensamiento. ¿Qué es lo que nosotros pensamos? Dígame, ¿de dónde surgen sus pensamientos? ¿De dónde viene ese pensar? Arrepiéntanse, les dice el profeta Isaías. Arrepentirse, hermanos, es cambiar de manera de pensar. Fíjese bien, cambiar de manera de pensar. Cuando nos predican la palabra de Dios, ¿a dónde llega? A sus pensamientos, a su mente.
¿Dónde trabaja la palabra de Dios? ¿En dónde obra? En la mente, en el pensamiento. Ahí llega. ¿Dónde tenemos que arrepentirnos? En nuestro pensamiento primero, para que nuestras obras cambien. Para que nuestras obras cambien. El Señor dice: buscadme y viviréis. ¿Cómo lo vamos a buscar? Primero con arrepentimiento. Cambien de manera de pensar, dice el Señor. El arrepentimiento primero es mental, no es arrepentimiento de obras. Primero tiene que ser en la mente, para que después las obras cambien. Tenemos que cambiar nuestro pensamiento primero. Dejar esos pensamientos. Y fíjese, de ese 85% de los 60,000 pensamientos que tenemos al día, la mayoría son automáticos y repetitivos, porque ya son un patrón de pensamiento, ya son un patrón que se formó en nuestra mente, ya tiene un molde en nuestra mente donde cada mañana imprime los mismos pensamientos y después imprime los mismos pensamientos y seguimos reaccionando de la misma manera, porque nuestra mente sigue imprimiendo los mismos pensamientos. Estamos pensando lo mismo y reaccionamos de la misma forma cada que ocurre la misma situación. Y caemos en las mismas trampas siempre. ¿Por qué? Porque la mente imprime los mismos pensamientos. Porque no cambiamos de patrón, no cambiamos de pensamiento, no cambiamos nuestra manera de pensar. Dice la Biblia en Efesios 4:22, escuche: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado, contaminado conforme a los deseos engañosos. Fíjese lo que tenemos que hacer: despojarnos de la pasada manera de vivir. ¿Pero cómo? ¿De qué manera vamos a dejar atrás la manera pasada de vivir? ¿De qué manera yo voy a dejar el que era adúltero, que ya no adultere? El que era fornicario, que ya no sea fornicario. El que era ladrón, que ya no robe. El que era mentiroso, que ya no mienta. El que era borracho, que ya no se emborrache. No es en Alcohólicos Anónimos. Fíjese bien, dice el verso 23 y nos da la fórmula que tenemos que seguir para que esas obras cambien. Dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Simple y sencillo, pero muy complicado. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué significa el espíritu de vuestra mente? Tus pensamientos. ¿Qué piensas cada día? Cambia tus pensamientos. Sé consciente de lo que estás pensando. Sé consciente de lo que estás tú meditando en tu mente. Lleva un registro, si es necesario, de tus pensamientos para que tu vida pueda cambiar. Dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre. Pero ¿cómo te vas a vestir del nuevo hombre? Hasta que tu mente sea renovada y tus pensamientos sean nuevos y tus pensamientos sean cambiados. ¿Cuál es tu patrón de pensamiento cada mañana? ¿Cómo te levantas y piensas? ¿En qué estás pensando? ¿Cuáles son tus planes? Es lo que está diciendo aquí. Vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esto nos va a ayudar mucho a cambiar nuestra vida. Pero hacerla nuestra cada día. No solamente leerla, sino meditarla y pedirle a Dios: Señor, activa tu espíritu en mí para que me revele tu palabra, para que me traiga realmente lo que yo quiero, lo que necesito de tu palabra. Activa ese espíritu en mi vida. ¿Y cómo se va a activar el espíritu? Dice la palabra de Dios: no entristezcan, no contristen al espíritu de Dios. Tenemos que dejar las cosas que lo entristecen para que esté vivo en nosotros y nos hable y nos enseñe y nos guíe y nos lleve al triunfo, nos lleve a la verdad. El Espíritu de Dios se activa con la palabra de Dios. Cuando la hacemos nuestra, cuando meditamos y la obedecemos, el Espíritu de Dios se aviva. El Espíritu de Dios ahí está, pero está oprimido, está contristado. No contristéis al Espíritu Santo de Dios. Dice
la carta a los Filipenses en el capítulo 4, verso 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto piensen. ¿En qué vamos a pensar? Aquí nos da la Biblia en qué tenemos que pensar. En qué, escuche bien, todo lo que es verdadero. ¿Qué es verdad? ¿Qué es verdad? Usted sabe lo que es verdad. El mundo habla muchas mentiras y todo a nuestro alrededor es mentira, y todo lo que el mundo ofrece y da es mentira. Pero ¿qué es verdad? La palabra de Dios es verdad. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Nos habla de nuestra condición, nos habla de nuestro destino, nos habla de nuestra vida, nos habla de Dios, de la redención, de la salvación, de la bendición, de la santidad. De eso nos habla la palabra de Dios, de Jesucristo, el Rey, el que vendrá, el que va a establecer su reino, el que va a darnos nueva vida. Ok, todo lo verdadero, en esto tiene que pensar. ¿En qué más? En todo lo honesto, todo lo que es honesto, sin buscar la raíz de ninguna palabra, únicamente con lo que nosotros tenemos esa definición. ¿Sabe lo que es honesto? ¿Sabe lo que es honesto? Pues eso tenemos que buscar, ser honestos, ser sinceros. Dios nos conoce completamente, a Dios no le vamos a poder mentir, ¿verdad? Tenemos que ser honestos con los demás, con nuestra familia, con los amigos, no fingir algo que no somos, sino hablar con honestidad en mi vida. Soy honesto. ¿Estás enojado? No. Sí, estoy enojado. No diga que no está enojado, no diga que no está enojada. ¿Por qué mentir? Sí, estoy enojado, estoy molesto. ¿Por qué? Porque me hizo enojar esto que tú hiciste, o porque me enojé por esto. ¿Por qué ser deshonestos? ¿Por qué fingir algo que no somos o algo que no tenemos? Después viene lo justo. Todo lo justo tenemos que buscar. Lo que es justo. Esto habla de la justicia. De la justicia. No solamente de la justicia de Dios. Esa la tenemos que buscar constantemente, la justicia de Dios en nuestras vidas. Sino que nosotros seamos justos también y obremos con justicia. Y luego dice, todo lo puro, hablando de pureza. Pureza es aquello que no está contaminado, aquello que es legítimo, que es bueno y agradable. Eso es lo puro, lo que habla de pureza, como el agua, cuando usted la ve que está cristalina y que está limpia, y contrario, cuando el agua está contaminada, está sucia. ¿Cuál agua se prefiere? ¿Cuál da más confianza? ¿Cuál da más seguridad? El agua pura. Así tenemos que ser nosotros, puros. Fíjese bien, puros. Enseguida viene lo amable, todo lo amable. Esta palabra tiene la relación de suavidad, de ser suaves, de no ser ásperos con otros, de no lastimar, de no hacer que otros se enojen únicamente porque yo quiero que se enojen y se van a enojar y se van a molestar y los voy a hacer rabiar para que sepan quién soy. Dice, no, todo lo amable tienes que buscar. Y después viene todo lo de buen nombre, todo lo que es de buen nombre y todo lo que tiene una buena virtud. Si hay virtud en algo, eso busca. Si algo es de buen nombre, eso hazlo. Un buen nombre es algo que se dice con confianza, con seguridad, ¿verdad? Y que tú lo puedes hablar, pero si algo es deshonesto, no lo hables. Si algo es vergonzoso, no lo digas, y menos en presencia de los demás. No lo hagas, porque la palabra nos dice que esto nos va a ayudar a tener una buena relación con Dios, de que esto nos va a ayudar a dejar toda impiedad, a dejar toda iniquidad. Esto es lo que nosotros tenemos que buscar. ¿Y dónde está eso? Dice, en tu mente, en tu pensamiento. ¿Cómo es tu pensamiento? ¿Cómo tú piensas? ¿Cómo tú originas ese pensar? En la carta a los Romanos también, en el capítulo 12, en el verso 1, dice lo siguiente: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios
que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, raciocinio de mente, pensando en Dios, pensando en lo que le agrada. ¿Qué le agrada a Dios? Que presentemos nuestros cuerpos, fíjense bien, nuestros cuerpos como un sacrificio, pero ya no como un sacrificio muerto, ¿verdad? No, ahora un sacrificio vivo, agradable a Dios. Mi cuerpo se mantiene en pureza, en santidad. Mi cuerpo yo no lo dedico a la inmoralidad, ni lo dedico a cosas que no sirven y que no me dan orgullo y que no me dan santidad. Mi cuerpo lo cuido. Yo cuido mi cuerpo comiendo sanamente, haciendo ejercicio, limpiándolo, ¿verdad? Bañándolo, estando al tanto de lo que está mal en mi cuerpo. ¿Por qué? Porque mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Mi cuerpo es templo de Dios mismo. Por lo tanto, yo debo de mantenerlo a mi cuerpo bien. Fíjese que no habla del espíritu ni del alma. Dice mi cuerpo. Primero, el cuerpo tiene que mantenerse bien. ¿Cómo lo voy a mantener bien a mi cuerpo? Dice racionalmente. Y dice el verso 2. No se conformen a este siglo. Esta palabra siglo define el tiempo que estamos viviendo. No se conformen al tiempo que estamos viviendo hoy. ¿Qué tiempo estamos viviendo hoy? ¿Es un tiempo bueno el que estamos viviendo hoy? Hablando espiritualmente, hablando de que todo lo que vemos en el mundo nos lleva a portarnos bien. ¿Sí es cierto eso? Todo lo que vemos en el mundo nos lleva a buscar a Dios. No. Dice, no se conformen a este siglo, no se conformen al tiempo que hoy estamos viviendo, que es un siglo, la Biblia le llama, es el siglo malo, es el tiempo malo. No se conformen a él, o sea, no se adapten a él, no hagan lo que el mundo hace, sino transfórmense. Habla de una transformación. Vengo del mundo, pero el Señor me transforma, me cambia en otro. ¿Cómo lo hace el Señor? Escuche cómo lo hace. Transformados por medio de la renovación de tu mente. De esa forma el Señor nos cambia en nuestra mente, en nuestros pensamientos. La renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo veo yo al mundo? ¿Cómo lo entiendo? ¿Cómo veo yo todo lo que me rodea? ¿Cómo veo todo lo que está sucediendo y pasando? ¿De qué manera? Cada mente entiende las cosas diferentes de lo que está pasando en el mundo, de la situación y de la vida, pero aquel que ha sido renovado por el Señor y que tiene el Espíritu de Dios va a entender las cosas todos de una misma manera, de una misma forma. Dice, y así podrán comprobar cuál es la buena voluntad de Dios para ustedes, que es agradable y es perfecta. Entonces, ¿cómo y de qué manera, mis hermanos, yo voy a poder vivir una vida en santidad? Pues, primero, con mis pensamientos, con mi mente, con mi entendimiento. Eso nos está diciendo el Señor. Dice el verso 7 del capítulo 55 de Isaías: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y sigue diciendo, y vuélvase a Jehová. Esto es, dejar el camino que estaba caminando, dejar tu vida como la estabas viviendo, tu vida de pecado, y dar media vuelta hacia Dios, hacia lo que Dios. Ese es el arrepentimiento. Arrepentimiento es cambiar de dirección. Cambias tu dirección. Ya no caminas hacia donde caminabas antes. Ya no haces lo que antes hacías. Ahora tus pensamientos van dirigidos hacia Dios. Van dirigidos hacia la santidad. Dice, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Esto le está hablando el profeta Isaías al pueblo de Israel y a nosotros hoy. Deje el impío su camino, deje el hombre inicuo sus pensamientos
y vuélvase al Señor. Esto habla de arrepentimiento y Dios lo va a perdonar, porque Dios es amplio en misericordia, Dios es grande en perdón. No importa los pecados que te hayas cometido, no importa la vida que hayas vivido anteriormente, incluso si eres cristiano y estás viviendo en pecado y en maldad, deja tu camino, deja tu impiedad, deja tu iniquidad y vuélvete a Dios, y Dios te va a perdonar. Eso es algo seguro, porque la palabra de Dios lo dice, y porque Dios es amplio en perdón, amplio en misericordia, amplio en gracia. No se termina su gracia, no se termina su perdón. Lo que contamina, hermanos, y ensucia al hombre no es lo externo, no es el polvo de la calle, no es que sudamos, es porque eso se quita fácilmente, ¿verdad? Tampoco contamina lo que comemos, la comida y la bebida, espiritualmente hablando. Dice que lo que contamina al hombre, dice, es lo que sale de su corazón. Lo que sale de su corazón, pero no de aquí, no de este corazón, lo que sale de acá. Este es el corazón en la Biblia. Dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los robos, los asesinatos, las fornicaciones, los adulterios. Todo eso del corazón sale. ¿De dónde? Del pensamiento. Y eso es lo que contamina al hombre. ¿Qué me contamina delante de Dios? ¿Lo que como y lo que bebo? No. ¿Qué me contamina delante de Dios? ¿La suciedad que traigo en el cuerpo por el polvo? Tampoco. ¿Qué me contamina ante Dios? Mis pensamientos sucios, mis pensamientos de pecado que están ahí, porque eso sale de mí. Lo demás no está saliendo de mí, es externo, pero lo que es interno, que son mis pensamientos, eso sí me contamina delante de Dios. Eso sí me pone en una situación muy fuerte, muy grave. La palabra de Dios lo dice: sobre toda cosa que tú guardes, que tú atesores, sobre toda cosa que tú consideres valiosa en tu vida, sobre todo eso, guarda tu corazón. Habla de los pensamientos. Guarda tu corazón, porque de él mana la vida, de tu mente. De tu mente. Los científicos, la ciencia se ha preguntado mucho tiempo de dónde surgen los pensamientos del hombre. ¿Cuál es el alma del hombre? Han llegado por ahí a un centro, una glándula en el cerebro, que dicen que de ahí surge todo esto. Pues es el corazón, ese es el origen, ya sea de nuestra maldad o de nuestra santidad. ¿De dónde? Fíjense que del mismo lugar surge todo. Del mismo lugar surge todo. Pero, dice el Señor, hay una contradicción que puede surgir. La contradicción es: el corazón, como una fuente, no puede dar dos tipos de agua. No puede dar agua dulce y no puede dar agua amarga. De una fuente sale solamente un agua, ¿verdad? Agua buena o agua mala, agua dulce o agua amarga. Si nuestro corazón es una fuente, pregúntese cada uno: ¿qué agua está saliendo de mí? ¿Cuál es el agua que está saliendo de mi corazón? Del corazón, cuídalo, dice, cuídalo, como el tesoro más valioso que tengas en tu vida, porque de él surge la vida. Así debemos de cuidar nuestros pensamientos, así debemos de cuidar nuestras palabras, así debemos de cuidar todo aquello con lo que nos alimentamos, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros llegar a una situación en donde nuestros pensamientos, por lo menos la mayoría de nuestros pensamientos, sean de edificación? Dice la palabra de Dios, nos da la receta, nos dice que la palabra de Dios es una espada que tiene doble filo, y que lo que hace es que cuando la aplicamos a nuestra vida, esta palabra, dice que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, las emociones,
los pensamientos y las intenciones del corazón. Y que no hay nada, porque llega hasta la médula de tus huesos, no hay nada que se oculte ante ella. La palabra de Dios llega a tu vida, cuando la lees, cuando la escuchas, llega y penetra en tu mente, tus pensamientos, en tu corazón, y te escudriña hasta lo más profundo de tu ser y revela todo lo que hay en tu corazón, todo lo que hay en tus intenciones, en tus pensamientos. Revela esto y nada se oculta a ello. Entonces, la palabra mata. En un sentido, la palabra mata. La palabra destruye las intenciones malas, los malos pensamientos. La palabra destruye el pecado que hay en tu vida. ¿Por qué? Porque lo expone. Al momento de que abre como espada de dos filos, lo expone. Y al quedar expuesto, está muerto. Porque se ha descubierto ya. Ya vamos a terminar. Nada más déjenme. Muchos cristianos, en vez de ir a la palabra de Dios, en vez de ir al Señor mismo y dejar que el Espíritu de Dios dirija su vida, se van al mundo pensando que el mundo les va a ayudar. Pero ir al mundo es como querer limpiarte y bañarte con agua sucia, que está más sucia de lo que tú estás. Hay muchos cristianos que en lugar de ir al Señor se van al psicólogo, pensando que el psicólogo les va a ayudar a acomodar sus emociones. O se van con un psíquico. Yo he sabido de cristianos que han ido con personas que leen las cartas y que pasan un huevo ahí por su cuerpo para que estén bien. ¿Usted cree eso? Dejan dice la palabra, comparando a una cisterna rota que no retiene agua, que es todo esto que el mundo da, y dejan al Señor, que es la fuente del agua viva. Porque, hermano, ni el psicólogo, ni el consejero, ni el tarot, ni las cartas, nadie te conoce como tu hacedor, como tu creador. Nadie tiene conocimiento profundo de nosotros, de nuestros pensamientos, como Dios, que es el que nos hizo, que es el que nos conoce, que es el que nos creó. Y termino con la lectura del texto que meditamos hoy. Escuchen: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y dice el verso 8, dice el Señor: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son más mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hermanos, tenemos en estos tiempos que, les repito, son tiempos duros y difíciles, muy duros, muy difíciles para vivir la vida cristiana, porque todo nos lleva a la destrucción, todo nos lleva a la comodidad, a no buscar de Dios, a no esforzarnos, a no permitir que nuestro pensamiento sea dirigido a Dios. ¿Cuántos de esos 60,000 pensamientos que tenemos por día son dirigidos al Señor? Son dirigidos a lo edificante, a su palabra, a su verdad. Todo lo puro, todo lo honesto, todo lo que es de buen nombre. Lleva un registro de sus pensamientos, de los que pueda, ¿verdad? Porque hay pensamientos que ni siquiera los alcanzamos a notar, pero pasaron por nuestra mente y nos dejaron un rastro y una influencia. Y ahí quedó. Pero para cambiar ese patrón,
Alguien dice que quiere cambiar de vida, primero tiene que cambiar de pensamiento. Tiene que cambiar su manera de pensar. Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Cambia tu manera de pensar para que le des gloria a Dios, para que tu vida sea cambiada y sea diferente. ¿Oramos? Aleluya. Ore en su corazón. Ore respecto de lo que hablamos, hermano. Analice su vida, analice sus pensamientos. Analice todo su ser. Dígale al Señor que quiere cambiar de pensamiento. Dígale, Señor, quiero que mi vida sea diferente. Necesito cambiar de pensamiento. Necesito buscarte. Recuerda, hermano, que vendrá un tiempo muy pronto, en donde Dios ya no va a poder ser encontrado. En que Dios ya va a estar muy lejano, muy lejano. Hoy tenemos que hacerlo nuestro a Dios, hacer nuestro al Espíritu de Dios con el que Dios nos ha sellado a los cristianos en nuestra vida. Y decirle, háblame, háblame. Confróntame con mi pecado y mi maldad. Ayúdame a dejarlo, a ser santo, a caminar en justicia. Ayúdame a buscar todo lo que es puro y bueno, todo lo amable. Ayúdame, Señor, a renovar el espíritu de mi mente. Buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Llamarle en tanto que está cercano. Ayúdame, Padre, ayúdanos a buscarte de corazón. Como dijo el profeta Jeremías, si me buscan de todo corazón me van a encontrar. Búscame con todo tu pensamiento, búscame de manera intencional, como que sí quieres encontrarme, como que de verdad te importo para buscarme. Dios no se revela fácilmente en estos tiempos. Tienes que buscarlo de corazón, buscarlo y anhelarlo y desearlo. Que se revele en tu vida, que se revele en tu vida, hermano. Que te hable el Señor, que esté contigo a tu lado, que el Espíritu Santo siempre esté hablándote, que no esté contristado, que esté fortalecido en ti. Vienen tiempos en que ya nadie podrá encontrar a Dios, ya nadie podrá ver a Dios, ya nadie podrá escuchar palabra de Dios, ya el Espíritu de Dios no va a obrar ya más, será quitado el Espíritu de Dios, será levantado y ya no va a haber más actividad del Espíritu en ese tiempo en el mundo. Y el Espíritu ya no te va a hablar, es hoy. Busquen a Dios mientras pueda ser hallado. Busquen al Espíritu de Dios en su vida mientras esté vivo y esté hablando, mientras esté vivo en tu vida, mientras tenga el ministerio de hablarte, de llenarte en tu vida. Busca al Espíritu de Dios, no lo contristes. Ahora está cercano el Espíritu de Dios en tu vida, no está lejos, está en ti, está dentro de ti si eres hijo de Dios. Permite que el Espíritu de Dios te hable y que tú le puedas hablar y te escuche y te guíe y te consuele, te conforte, te dé certeza en tu vida, en tu corazón. Sí, Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, por tu misericordia, por tu bondad, oh Dios. Gracias, mi Señor. Permite que esta palabra se quede en nuestra mente, en nuestro corazón, y que rinda un fruto agradable a ti, un fruto agradable para ti, Señor. Amén. Amén.
Muy bien, mis hermanos, terminamos por hoy. Va a pasar ahí el bote de la ofrenda